la trayectoria que he podido hacer, yo estoy completamente conforme con ella. Me encantó todo lo que hice, todo lo que pude lograr en el baloncesto y fuera del baloncesto. Y ahora mismo, bueno, emprendiendo cosas nuevas como esta. Como pura bulla. Como anda conmigo. Qué belleza. Dios ¿Qué mío, te queda por hacer? Vendrá? Tú sabes que... No, cuasi filosófica. Tú sabes que... Podría decir que en los últimos 5 años de mi vida me he convencido de que... Bienvenidos a Día de Juego. Hoy tenemos invitados especiales. Ya no nos ha pasado que hemos invitado a gente de otro podcast. No, pero hoy y a llegó dos el día. invitados tampoco. Y a 2 invitados tampoco, es verdad. Hoy estamos estrenando. Hoy tenemos 4 micrófonos aquí en esta sala de Día de Juego. Estamos en el restaurante Gran Horizonte y aquí pasan las cosas especiales. Y porque pasan las cosas especiales, vamos a tener nada más y nada menos que a Pablo Machado y a Darwin Silvera con ustedes, bueno, para hablar de Pura Bulla Podcast, para hablar de lo que representa hacer nada más y nada menos que este nuevo tipo de contenido y por supuesto de visiones que tenemos acerca del deporte. Ellos dos que normalmente se desempeñan en el baloncesto, incluso nuestro buen amigo Darwin Silvera, que tuvo un muy breve paso, pero muy breve paso. Era necesario ir muy breve. Ya era de dominio público, vale. Bueno, ¿cuántos cuartos dirigiste? ¿Cuántos cuartos? 20. 20 cuartos, claro. 20 cuartos. 5 juegos, 20 cuartos. Pero o sea, que si yo saco la cuenta con Pero respecto no, a la ¿no será cantidad que de te cuartos sacaron? que gané, me vengo victorioso, ¿viste? Ah, sí. Gracias por el arriba. detalle. Pero escucha, Te viene ¿cómo quedó, Gracias por el detalle. cómo quedó el diferencial, el más menos, el handicap? Paso. La siguiente pregunta. Pero cuando te sacaron en pleno juego, porque dio la impresión que nunca terminaste el juego. No. El juego terminó como a las 9:30 de la noche y 2 horas después. Ah, mira. ¿Y Bueno, qué te mandaron? ¿Te mandaron un WhatsApp? ¿Te mandaron una carta? Bueno, una nota de voz. ¿Qué decías la nota de voz? Palabras más, palabras menos, la directiva decidió que Pero dieron el bono. duró más de un minuto, la nota de voz. Sí. Era sí, larga. Sí, ¿La tienes Por ahí? No vale. Probablemente. ¿Qué pregunta, ¿En serio? Rodríguez? Muy probablemente, no lo sé. Probablemente la tenga. Mira, y una pregunta. ¿Ibas ganando o perdiendo a mitad del Bueno, pero partido? tú viniste conmigo. Bueno, No, iba siempre- ganando. ¿Ibas ganando? Iba ganando de 23 en el tercer cuarto. O sea, que estabas despedido antes del partido. No, chico, pero iba ganando de 23 en el tercer cuarto. Y te Ganaba de voltearon la 14 partida. faltando 4 minutos. Y se fue el juego. Se fue el El juego. básquet, literal. Pero ajá, la pregunta es otra. ¿Había un grupo de WhatsApp en ese equipo? ¿Donde tú Claro. estabas? ¿Y cómo fue? Me vas a decir en qué Eso momento nueve, me sacaron del eso grupo de nueve, WhatsApp, ¿no, eso Rodríguez? nueve. No, pero ya va, pero te sacaron. Porque yo creo que hay 2 tipos de personas: las que te sacan del grupo y las que crean un grupo alterno. ¿Qué crees que pasó? No. ¿Te sacaron del grupo? Sí, terminé saliendo del grupo como a los 2 días. You algo are no así. longer. Sí, available too. Ok. Sí. Son Solo cositas, ¿eh? Sí, ya Tú no querías perteneces tener al el poder grupo. en el podcast, ¿no? No, quédate Mira, tranquilo mira que tú cómo eres te gerente, recibieron. algún día te tiene que llegar. Mira, pero No, ¿cómo, pero mentira, hermano, ¿cómo no, se que dio se cae siempre. cómo se dio dar un buen bienvenidos, muchachos? Más allá de Gracias, la chévere Anthony, broma de gracias, Hernán, gracias. bienvenidos al No, podcast. pero Gracias por qué venir. decencia la tuya. No, bueno, por favor, agradecidos con ustedes por estar aquí. ¿Cómo se dio esa oportunidad? Y para ti que eres un apasionado del baloncesto, ¿qué significó en tu vida? Más allá de la echadera de broma, haber tenido esa oportunidad, porque yo que jugué fútbol semiprofesional, por ejemplo, y que soy comentarista, a mí tú me dices mañana, mira, vas a ser de repente asistente técnico de un entrenador, y yo me lanzo de cabeza en esa oportunidad. Fue algo que yo nunca vi venir, te soy sincero. Nunca lo vi venir, ¿De verdad? Dios mío, pero- No, pero ya va, o sea, Dile- Anthony, pues, tú podrías direccionar la pregunta, ¿es hacia mí o hacia el otro No, invitado? bueno, pero... No, responde porque primero. está increíble. Pero el señor tiene su derecho O sea, a quieren que réplica. lo manden a mutear. Por favor. Sí, quien tenga el botoncito ahí haciendo un mute así. En serio, yo empiezo a ser comentarista, por X o por Y, en alguna oportunidad me lo preguntaron que si no estaba dispuesto que si no había pensado en eso, pero no me pasaba por la cabeza. Iván García en la burbuja de Margarita, creo que fue la segunda, él estaba con Indios de Caracas y yo estaba transmitiendo para Superliga TV, y en una conversación me dijo, ¿qué pretendes hacer tú con tu vida? Porque si yo escucho al comentarista, escucho a un entrenador. Y yo, mira, coach, no sé, de repente puedo analizar la situación, no sé qué decirte. También
parte de la gerencia de Gladiadores Anzoátegui, actuales campeones, José Barberi y José Salazar Cheo. En su momento se dio una circunstancia en la cual lo conversaron conmigo y me dijeron, mira, quizá en algún momento, hasta que simplemente llegó. Pero tú fuiste asistente técnico en algún momento. Sí, Gladiadores Anzoátegui. Claro. Hace 3 temporadas. Posteriormente Iván García, a quien nombraba para el principio, me llevó como primer asistente a Llaneros de Guárico y la temporada siguiente, todo fue muy fulgurante. La temporada siguiente tenía el ofrecimiento para quedarme con el equipo y aunque lo dudé, decidí tirarme de cabeza porque a la larga tú no sabes cuándo se te vuelve a presentar la oportunidad. Claro. Así que nada, decidí testearme, decidí retarme. Bueno, a pesar de que fue efímera, sin juzgar, ¿no? Tú también te prestas, Anthony. Echando broma, pues. Pero escucha, ¿qué te sorprendió? Aquí vino el profesor, hubo algo que el problema son los adjetivos. Hubo algo que, sí, es verdad. El profesor José Hernández, que por cierto ya publicamos el episodio, nos regañó de principio a fin en ese episodio. Una barbaridad, pero bueno, aprendimos, está bien. ¿Qué te sorprendió? ¿Subestimaste algo del rol de coach? Me subestimé yo. ¿Te subestimaste a ti? Claro, en el momento sí, uno tiende a pensar, caramba, ¿será que yo estoy preparado para pero esto? síndrome del impostor, pero es normal. Sí. ¿Sabes qué? He leído que psicológicamente es sano que tengas una cuota de síndrome del impostor cuando das un salto hacia arriba tan importante. Yo tuve que salirme del restaurante donde estaba y hablar con mi hija. Necesitaba decírselo a alguien. Le dije, hija, me está pasando esto. Ya te voy a preguntar, Pablo, ¿cómo lo hizo? Y me dijo eso, me dijo, hey, me imagino que dijiste que sí. Yo, coño, lo estoy dudando, no se te ocurra. Di claro. que sí. Tú estás capacitado para eso. Y te soy sincero, me vine 1-4 el registro y yo me vine para la casa con una sensación de paz y tranquilidad que no te imaginas. Como cumplir un sueño, me imagino. Más allá de cumplir el sueño era que yo sé que hice las cosas bien. Lo que pasa, lo decíamos cuando estuvimos en la radio, la evaluación siempre va a estar sesgada si quien te evalúa no sabe de lo que está hablando. Claro. Ojo, lo que pasa es que a veces los gerentes no confían en los procesos. Hablando de Pablo. Eso el rol de gerente. Gracias. Claro. Han redireccionado las baterías. Sí, dale. ¿Qué quieres que diga? Gerente. Yo, gerente. No, ¿y cómo lo evalúa lo que te dijo Anthony? No, bueno, todo depende de la subjetividad de cada quien y qué es lo que estás planteando. A mi parecer, dentro de todo lo que sucedió esta temporada para Darwin, que era un sueño para él, creo yo, era algo que quizás no avisorabas, pero sí que tenías las ganas de lograrlo en algún momento. Quizás muchos de nosotros temimos en su momento por él, que somos sus amigos, porque dijimos, oye, Darwin todavía nunca ha estado como entrenador principal en algún otro equipo, ni siquiera en categorías inferiores, pero todos le dimos el apoyo y sé que él hizo lo correcto, se rodeó de la gente que era, preguntó a quien tenía que preguntarle, sí. Sabía las cosas que hacer, pero obviamente que la subjetividad que tiene el equipo era completamente distinta y decidieron partir con él. Sabes que nosotros hicimos un capítulo de cuándo hay que cambiar de entrenador. Y una de las cosas que decíamos era cuando ya el mensaje no llega al grupo, cuando tú de repente ves que en el rendimiento la dinámica no cambia y que la dinámica sigue siendo la misma. Desde tu punto de vista como gerente y desde tu punto de vista de ya habiendo vivido el tema de ser entrenador, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuándo hay que cambiar de entrenador? ¿Cuándo es sano hacer justamente el cambio? O como jugador, ¿cuándo sentías que ya el coach había perdido todo el saldo? No, pero es que lo que acabas de decir es completamente razonable. Cuando el mensaje ya no llega, cuando tú ves que el equipo no evoluciona y que no se plantean cosas distintas para tratar de llegar a un final completamente distinto al que se tenía antes, valga la redundancia, pues entonces hay que cambiarlo. Porque si no, los jugadores se mantienen en un letargo continuo durante toda la temporada y no vas a crecer como equipo. Entonces, lo primero que uno debería tomar en cuenta antes de llegar a ese punto también es cuál es el planteamiento del entrenador. ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Cómo está planteándolo hacia los jugadores? ¿Tiene las piezas correctas para poder lograr ese planteamiento? Todas esas son las cosas que hay que ver antes de, porque luego, ya cuando comienza la temporada, es simplemente el resultado de todo eso. Es el único argumento que tienes al final. Sí, el resultado, es lo único que soporta. Habiendo sido jugador, confía más en el proceso. O sea, siendo gerente ahora, o sea, ¿qué cosas te da desde el punto de vista de la gerencia el haber sido jugador? El proceso definitivamente es lo que es. No puedes, hay veces que existen momentos de suerte, donde llega un entrenador, un jugador y todas las cosas salen de maravilla, una temporada, pero puede ser una temporada. Pero cuando tú construyes poco a poco, paso a paso, un proyecto, ya cuando le das rueda a ese proyecto constantemente,
es que te vas encontrando con las distintas soluciones y vas comprendiendo en realidad qué es lo que sucede, para cuando así llega la victoria o cuando llegas a la meta que te propusiste, la puedas apreciar. Por eso es que como jugador era así, o sea, tú no puedes esperar llegar a la cancha un día y voy a meter 20 puntos porque yo soy el más calacachimba, ¿no? O sea, eso es una cuestión de cómo tú te formas, día a día, cómo tú vas entrenando, cuáles son los hábitos que tú creas para poder llegar allí, qué es lo que tú te planteas, y si no lo haces, tanto en lo individual como en un grupo, pues no tiene sentido y no vas a llegar a ningún lugar. Hay una frase que respalda eso, o sea, el básquet se ejecute bien aunque salga mal. No puedes hacerlo mal esperando que salga bien. No, claro. No. Tú lo haces de la manera correcta. Si salió mal, entonces ya inclusive eso te da un background como para saber en el momento por qué salió mal. Bueno, de hecho hay una frase de Dante Panzeri, un periodista argentino de hace muchos años, que decía: el gol es mucho más hijo del juego que del disparo, o sea, que el remate per se. Sí, es como una especie de concatenación de buenas decisiojes. Ajá, pero ¿qué pensará Barsky al respecto? Que yo soy fanático de Barsky. El mejor comentarista en español. Este es un gol fuera de contexto. Bueno, porque también existe, ¿no? Sí. O sea, por la naturaleza del fútbol como deporte da esas situaciones aisladas. Exacto, brutal. Debe ser la dinámica del juego, pues. Pues eso se llama, de hecho, el libro donde leí esa frase se llama Dinámica de lo Impensado. Sí, fútbol, dinámica de lo impensado. Necesito leer ese. Te lo comparto. Oh, se lo recomendamos, súper bueno. Es quizás uno de los pocos libros de fútbol que te recomiendo sin dudar. Te lo paso en el PDF, ahorita te lo paso. Listo, y que aunque todavía no termino de acostumbrarme a la pantalla de la tableta, pero ahí vamos. Poco a poco. Yo también, me gusta más la experiencia con el libro en físico, la pero hoja. Para retomar el hábito de la lectura uno trata de ayudarse en esas herramientas, los gadgets, como le dicen ahora, Los gadgets. para tratar de leer más fluido. Miren, para entrar en materia, aprovechando que los tenemos acá, nosotros hemos hablado de NBA, sobre todo cuando terminó la temporada pasada, pero bueno, Día de Juego se ha ido enfocando más hacia el fútbol, evidentemente, porque es la fuente que nosotros dos trabajamos desde hace tiempo, y no habíamos tenido invitados con la posibilidad nosotros de hablar de baloncesto venezolano. Entonces tal vez la pregunta lógicamente va a ser un poco abierta, yo me imagino que dará pie a muchas aristas, pero ¿cómo está hoy el baloncesto en Venezuela? ¿Cuáles son los retos que tiene el baloncesto en Venezuela? Podemos ir desde lo macro, luego ir profundizando un poquito más, pero en líneas generales, ¿cómo está ese deporte hoy en nuestro país desde su punto de vista? ¿Hay que respirar profundo antes de responder esa pregunta o no? Probablemente. Bueno, en mi caso, yo creo que en nuestro caso sí, podríamos responder con el lugar común. Pero no es la idea y no, sí, no honra la personalidad de ustedes tampoco. Siendo uno un doliente del básquet, hay que respirar profundo y de repente ese tiempo gastarlo en tratar de ver por dónde puede estar la solución y cuál puede ser tu contribución, por pequeña que sea. O sea, se viene un proceso complicado, álgido, difícil, probablemente hasta de pocas herramientas a la mano. Los tiempos, el hecho de haber tenido una generación que nos dio todo lo que pudo y más, y que ahora te acostumbres a ganar o te acostumbres a estar siempre allí y que venga un periodo en el cual no lo estés. Wow. Claro, la sequía, ¿no? Pasar de la abundancia a la sequía. Como cierto vacío generacional. Parte de una transición. Creo que hay que construir nuevamente el proceso. Eso creo que es el gran reto que tiene el baloncesto venezolano de aquí en adelante, es construir un proceso entre todos los actores que están allí, para poder lograr los resultados de aquí a unos 5. Sí, ciclo olímpico. O sea, no hay que plantearse ahorita metas muy grandes a corto plazo, pero sí a largo plazo, pero tienes que construir desde cero. No desde cero, tienes que construir desde lo pequeño. O por lo menos cavar un poco más profundo. Claro, tienes que llegar ahí, tienes que llegar al corazón del país en el baloncesto. Yo creo que hay que buscar la manera de involucrarse más, de meterse más en el barrio, de llevar el baloncesto a más lugares, tener mayor cantidad de gente participando, y también el esfuerzo que pueden hacer todos los actores del baloncesto en este momento en remar juntos hacia adelante. Eso es lo que nos va a dar un resultado positivo o uno negativo. Pero hay que hacerlo llegar de la manera correcta. Tú sabes que yo los escucho a ustedes y la vida en Venezuela nunca ha estado exenta de problemas y dificultades y obstáculos por superar. Pero no es secreto para nadie que el baloncesto es la disciplina de conjunto más exitosa que ha tenido nuestro país. En la historia. Porque con tantas dificultades ha logrado
llegar nada más y nada menos a convertirse en el deporte de conjunto más exitoso de Venezuela. Porque tendríamos que hablar de dos generaciones, la generación de Portland, claro, sí, del preolímpico de Portland. Esa generación anteriormente estuvo en el Mundial de Argentina, ¿cierto? Que lo ganó la extinta Yugoslavia. Y entonces tendríamos que trasladarnos posteriormente a la generación del preolímpico en México, 2015. Ya de eso hacen 8 años. Entonces, esas dos generaciones, más allá del tiempo que les separe, han seteado la barra muy arriba. Muy arriba. Una más talentosa que otra con más oficio de conjunto que otra, pero cada una en su momento ha puesto la barra realmente muy arriba. Muy arriba. Y en ese trayecto fueron triunfalistas, pero entre una y otra hubo una sequía. Sí. Entre una y otra hubo una, no sé si era una pérdida de la identidad de nuestro baloncesto. Ojo, hablamos, es que nunca hemos tenido hombres altos. ¿Consecuencia de la estructura o del talento? Estructura siempre. Estructura siempre. Siempre estructura. Siempre. Existe el talento, sin que sea peyorativo el término, silvestre, la literal. Prima. Lateral. Él acaba de estar en el Nacional U17, que yo lo vi a grandes rasgos en el streaming. Ahorita se está jugando el Nacional U14 en Barquisimeto igualmente, ¿verdad? Se está jugando ahorita. Él fue al U17. Y tú ves que hay muchachos, lo que pasa es que la globalización de la comunicación es algo brutal e impacta inclusive en eso. Uno como entrenador, cuando ve un muchacho en formativa, te llega un muchacho que aprendió un gesto sin que se lo enseñara a nadie. Simplemente lo vio, me pasa con mi hijo, yo soy papá del baloncesto. Lo vio, se empeñó en copiarlo y de repente lo domina. Y tú te quedas como que, mira, este muchacho ¿dónde lo sacó? Ahora bien, domina el gesto. De allí en adelante necesitas saber entonces en qué momento necesitas aplicarlo, en qué momento lo empleas y bajo qué circunstancias. Por eso siempre lo digo, no me lo den tan altos, no me lo den tan rápido, dámelo inteligente. Claro. Toma decisiones. Sí, pero aparte también de toda esa inteligencia, eso se entrena también, y eso es parte de la estructura que no hace, o que existe, pero que no abarca, no tiene todas las ramificaciones que debería tener para abarcar la mayor cantidad de espacios o llegarle a la mayor cantidad de gente. Estamos hablando también de la preparación de los entrenadores, de la preparación de los promotores de baloncesto, los formadores, los niños, los padres. Los padres. Que es sumamente importante. ¿Cómo tú involucras al padre dentro de la formación de un jugador de baloncesto para que sea un ser integral? Entonces, algo de lo que estábamos comentando mucho previo a comenzar el podcast era el tema de, ¿cuál es la educación que tienen esos chamos? Muchos de estos chamos son sacados de su casa a los 14, a los 15 años, no terminan el liceo, mucho menos van a la universidad, entonces no terminan una educación formal porque simplemente están pendientes del deporte. Estuvimos hablando mucho sobre el tema del deporte escolar, que es algo que tiene que resurgir en el país, que yo creo que es lo que nos puede brindar también un mayor pool, no solamente para el baloncesto, sino para casi todos los deportes. Si podemos restaurar ese deporte colegial, yo creo que puede ayudar mucho también en la parte formativa del baloncesto, por lo menos para mí, viéndolo desde el caso de nosotros. Entonces, todos esos procesos tienen que concatenarse de alguna manera u otra para poder, en un plazo de tiempo algo extendido, para poder ver resultados concretos. La materia prima la hay, siempre la vamos a tener. Creo que tenemos una conjugación de razas bastante interesante acá en Venezuela, que nos brinda a nosotros una superioridad física con respecto a muchos otros países, pero que no tenemos una estructura para jugar continuamente durante largos periodos de tiempo que nos dé la práctica. Estamos hablando mucho sobre práctica, que es generar hábitos. Esos hábitos no los generamos justamente porque no tenemos suficiente tiempo de competencia. Y yo creo que eso es parte de lo que sucede con el baloncesto. Podríamos hacerlo muchísimo mejor, pero simplemente no lo entrenamos tanto como lo hacen otros países. ¿Ustedes creen que en la conciencia colectiva, en las matrices de opinión actuales, el baloncesto ocupa el lugar que merece en Venezuela? De repente, Pablo como jugador, me hablaban de la generación de Portland, me hablaban del preolímpico en México, es el deporte de conjunto que más éxitos le ha dado a nuestro país, pero también es verdad que en las redes sociales, por ejemplo, se ha leído como la Vinotinto que sí gana. Yo me imagino que ustedes lo han leído, cuando la selección de baloncesto tiene éxitos y no la de fútbol. Pareciera, generalizando siempre, por supuesto, que en el mundo del baloncesto están tal vez ávidos de que se le dé un reconocimiento que muy probablemente merezcan, pero quiero escuchar su opinión. Tal vez la gente debería reconocer y valorar más al baloncesto como un deporte protagónico en este país. Sí, sin lugar a dudas, pero yo creo que ya inclusive nos acostumbramos.
sea, sí, pero lo dices de mala manera, ¿no? No sea así, es algo con lo cual tienes que lidiar, ¿no? ¿A qué nivel? Hablo de fanático, claro. De apoyo económico, de institución, de todo. Pero es que es parte de una realidad. Si comparamos FIFA, que es un monstruo, comparable quizá con la NBA, que es un algo MLB. Eso, MLB. Pero yo creo que inclusive el alcance de la NBA está por encima del de las grandes ligas. Muchísimo. Sí, claro. Muchísimo. Sí. O sea, lo que ha hecho la NBA. Países del como mundo. evolucionó el baloncesto como producto. De David Stern para acá ha sido algo brutal, ¿no? Bueno, David Stern, el fenómeno Michael Jordan. Coincidió con Michael Jordan. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comparas una cosa y otra, una comparación absurda, FIFA. Claro, el mundial de baloncesto no se equipara con el evento más visto en el mundo, que es el mundial de fútbol, por ejemplo. Exactamente, pero fíjate también los avances que tuvo la FIBA en este último mundial, también lo pudimos ver en el último europeo que se jugó, que se está de alguna manera u otra poniendo en un paralelo con la NBA, siguiendo la misma línea, porque saben que la NBA es el portaaviones que carga todo el baloncesto en el mundial. Así como la NBA sabe que en Europa tiene una beta infinita de talento. Y no en vano están Doncic, Jokic, que Antetokounmpo, de repente Wembanyama gobernando la liga prácticamente. Entonces entendieron que el punto de negocio va ahí. Sí, pero más allá del mero tema deportivo también, yo creo que es un tema cultural y especialmente en nuestro país, creo que tiene que ver mucho también con el clasismo. Muy bien, el clasismo, el deporte es el baloncesto en nuestro país se juega en la mayoría de los casos en los barrios, en las zonas más humildes. Popular, claro. En el resto del mundo se juega en casi todos lados. ¿Alguna vez te dijeron malandro porque jugabas básquet? Claro, y los Jordan. Acuérdate que antes veían un tipo con unos Pero ¿por qué crees que con el béisbol no pasa? Porque cuando tú evalúas los prospectos que pueden firmar en grandes ligas, la mayoría vienen de un entorno socioeconómico bajo, también humilde, y es equiparable al del baloncesto. ¿Por qué no pasa en el béisbol? Porque la visión que se tiene desde el béisbol, de una estructura, de un juego está mucho más protegido. Otra vez vamos al techo MLB. Claro. Mucho más protegido. Y ellos son los que llevan toda la batuta ahí. Sí. Vamos a estar claros de eso. Sí. En el baloncesto es un poco más silvestre, como decías tú. Y no está tan claro llegar a NBA, sino a cocodrilos o a los equipos locales. Claro. ¿En algún momento de tu vida te costó explicarle a alguien que tú eras jugador profesional de baloncesto? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho una anécdota que me contó Nelson Carrero y esa generación de jugadores que estuvo en el Caracas durante mucho tiempo y que cuando llegaban a los aeropuertos les preguntaban en inmigración, ¿y usted qué se dedica? Yo soy futbolista. No, pero profesión, futbolista. Pero eso no es una profesión, señor. ¿Cuál es la profesión? O sea, ¿te llegó a pasar algo así en tu momento? Jamás. ¿Como jugador de baloncesto? No, jamás. Siempre creo que era algo ya como que más conocido, más no era tan raro ya hablar abiertamente sobre el profesionalismo dentro del baloncesto. Yo creo que de la etapa en la que yo crecí fue justamente viendo a esos jugadores que comenzaron en el 90 en el Mundial de Argentina, que vinieron luego el Sudamericano de Valencia, luego los Héroes de Portland, así sucesivamente. Entonces todos construimos nuestra realidad o nuestro imaginario en base a esos tipos, a lo que hacían, y ya todos nos vimos desde un primer momento como que, bueno, queremos ser profesionales de esto, y es lo único que se hablaba. Entonces nunca lo vi de manera extraña, o dedicarme a esto, no, pero sí dentro de mi familia. Dentro de mi familia soy el único deportista y para mí fue un choque titánico prácticamente con mi mamá cuando decidí jugar al baloncesto. ¿Por qué? Porque ella también era de la visión de que los deportistas eran brutos. Los padres en esa época eran... Pero eso fue justo antes de yo proponerme esa meta. Okay. Mi meta siempre había sido estudiar afuera. Y dije, oye, ¿cómo puede ser la mejor manera para llegar allá? Vi a Bebeto, Eduardo Crespo, en el Polideportivo de Ejido, yo soy de Mérida, lo vi un día allá y dije, oye, se echa muy bien en Estados Unidos que está teniendo. Eso es lo que voy a hacer. Todos mis amigos jugaban básquet, yo era el único que no jugaba básquet, yo lo que hacía era lanzarme en patineta y nadaba. Y entonces dije, bueno, ahí está mi ticket, chavo. Pero la patineta de Pablo era una tablet surf con 8 ruedas. Claro. Pues sí, longboard. Tenía la etiqueta atrás y decía carga larga. Como la
La de Darwin decía enchilarga. Gracias. No, enviado un carril no la podías pasar, hermano. Pero entonces, claro, eso me puso en una situación bastante, como en un dilema. No en un dilema, sino en una situación donde dije, mira, voy a dedicarme a esto y le voy a demostrar a mi mamá que esa vaina no es así. Voy a obtener mi beca, voy a hacer esto, bueno, tengo mis 2 carreras, fui estudiante de honor, todo lo que tú quieras hacer a nivel académico lo hice y también pude mantener una carrera en el baloncesto. Sí, tuve la fortuna de poder irme al extranjero a estudiar y poder hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y ojalá que todos los jóvenes en nuestro país tuviesen esa oportunidad, sea afuera o sea acá, porque eso va a ayudar simplemente al crecimiento cultural, lo que le va a brindar mucho más inteligencia, mucho más conocimiento a nuestros jugadores, y una visión completamente distinta del deporte y lo que se puede lograr con él. Lo que pasa es que hay un punto dentro de lo que dice Pablo, y es que en él terminaron juntándose una serie de factores que le hicieron el candidato ideal para que pudiera vivir esa experiencia. Porque acá nosotros, ¿cuántos jugadores de 7 pies, 2 metros 10, 2 metros 8 tenemos? Claro. ¿Sabes? De hecho, un problema actual en el baloncesto venezolano. Entre comillas es un problema actual, ¿no? Porque más allá de eso... O sea, que digo que sigue vigente. Sí, sigue vigente, pero con todo eso hemos logrado estar en la ola sin tener el jugador grande ya. O sea, competir sin tener sin tenerlo. O sea, por momentos fue Miguel Marriaga, sale Miguel Marriaga de la selección, estuvo Echenique, el breve paso de Echenique ya no está. Y entonces, a pesar de eso, con todo eso Venezuela estaba allí, ¿no? Pero se juntaron una serie de factores que le permitieron, lo discutíamos recientemente, inclusive creo que era con Jordan Zamora, el capítulo que agregamos con Jordan, donde yo le decía, ya va, lo que pasa es que lo que ustedes vivieron no es el estándar claro, del prospecto acá. Por eso pasa a tener tanta importancia dentro de mi punto de vista el hecho de que el deporte escolar universitario se reinstaure en el país. Porque el que no mida 2 metros 8 y no tenga el wingspan que tiene él, o la facultad, o la posibilidad, el talento para irse, entonces de repente terminan teniendo una beca en la metropolitana. Claro. Entonces tiene una beca 80%, tus padres hacen el esfuerzo por el 20% restante, y de repente no eres un jugador profesional, pero jugaste tus 4 o 5 años de universidad, lo jugaste con la universidad, jugaste baloncesto a un nivel relativamente bueno, y al final terminas siendo un ingeniero. ¿Eso es viable a corto plazo? Pero hacer eso, lo que ustedes plantean, ¿se puede hacer a corto plazo? ¿O es una utopía por no es una utopía porque ya la vivimos. Realidad país? Es que ya la vivimos. Pero es un país distinto. Depende de cómo quieras Depende de cómo lo quieras. Es un tema de voluntades, entonces. Seguro, siempre es de voluntad. Va a ser así. Es que claro que sí. Es que siempre va a ser en todo va a ser siempre un tema de hablamos nosotros desde la ignorancia, en el sentido que no profundizamos el tema, y para la gente que nos ve, es importante que sepan que a pesar de la adversidad en Venezuela, ustedes que saben del tema, crean que es un tema de voluntad. Claro, lo que pasa es que de repente nosotros hablamos de básquet, pero es que ustedes en el fútbol tienen que haber vivido algo relativamente similar. No, y yo sé entre líneas qué es lo que tú estás diciendo, y en el fútbol también es un tema de voluntad. Entonces, si esos recursos se canalizan en la dirección correcta. Claro, infortunadamente. Las buenas decisiones. Claro, por eso, socialmente hablando, o a nivel de, no sé, de y quienes apuntando toman un bien mancomunado. Claro, a nivel de quienes toman decisiones, siempre va a ser una cuestión de voluntad. Sí. Siempre, porque las universidades están allí. Y voy a repetir este ejemplo, no sé, por enésima vez. Yo soy un papá del voleibol en mi hija mayor. Mi hija mayor jugó 7 nacionales con Distrito Capital, y en un distrital la vieron unas amigas de la Santa María que jugaban baloncesto. Nos saludamos en el 23 de enero en la cancha del Libertador, la zona F. ¿Qué haces aquí? No, mi hija es la central de distrito. ¿En serio? ¿Y ya se graduó? Sí, está graduándose ahorita. ¿Quieres una beca para que juegue en la Santa María? No va a pagar nada. Y yo me quedé, ¿en serio? Y lo discutí con su mamá y me dice, mira, pero tiene un ofrecimiento de la Católica, aunque la Católica es el 60%. Pero es plata, siempre es plata. Sí, es plata, claro. Hacemos el esfuerzo, porque ella vivía en Caricuao y la Católica está a 3 estaciones de metro. La Santa María está al otro lado de la ciudad. Totalmente. Brother, para hacerte el cuento largo, corto, mi hija es contador público, licenciada por la Católica, vive en los Estados Unidos ahora mismo ejerciendo su carrera porque el título de la Católica se lo permite. Gracias al voleibol. Entonces, no es tan difícil. Claro, no es nada nuevo. No es tan difícil. En Mérida, bueno, yo que viví en Mérida durante la época fulgurante de la ULA. De la ULA, claro. La ULA tenía un equipazo de baloncesto. Allá estuvo Henry Páez, que luego jugó con Cocodrilo. Estuvo Richard Bolívar también. Estuvo Pachanga, José Solano. Hubo una cantidad, Leo Botar, una cantidad de jugadores que pasaron por las filas de la ULA justamente porque te brindaban esa oportunidad.
¿Tú juegas algún deporte? Bueno, te vamos a dar un ingreso más fácil a la universidad, te vamos a ayudar con alguno de los pagos, te vamos a dar, qué sé yo, el dormitorio estudiantil, te vamos a facilitar la entrada y eso luego te hace practicar el deporte, salir graduado y comenzar a hacer una vida completamente distinta. Eso se perdió. Y si no fuiste pro, no pasa nada. No pasa nada. Mira, yo vengo de la... Hubo un proyecto durante los 80 que yo vengo de ahí, que todavía se mantiene por lo menos en Mérida, no sé si aquí en Caracas todavía se mantiene, pero de las escuelas básicas de formación deportiva. Yo vengo de la Escuela Básica de Formación Deportiva de Chama. Yo opté por no ir a la escuela técnica, donde mi mamá quería que yo fuera para que saliera técnico medio cuando me graduara. Y dije, no, mamá, yo voy a jugar deporte y me voy a meter en esta vaina. Me metí ahí y de ahí salió Lionel Bielma, que era mi compañero de clase, el zurdo Rojas. Fenómeno. De ahí salimos muchos. Sí. Entonces, esa política se puede retomar. Claro, es que además, por ejemplo, hay un tema de los sub-20, cuando era regla, el sub-20 por lo menos en el fútbol, ¿no? Que mínimo cada equipo tenía que alinear un jugador menor a 20 años como para darle fogueo a esa generación de jugadores, pero muchos de ellos estaban en primera división bajo la regla, pero una vez quitan la regla... Sí, era una especie de población flotante. Quizás ya no eran aptos, entonces entrar en el sistema, por ejemplo, del deporte universitario, que ojo, no estamos diciendo algo novedoso, esto ya existe en muchos países, es mantenerlo en condiciones o por lo menos un tema de ritmo de competencia y tú no sabes si en 1 o 2 años ya ese jugador pueda volver a estar o pueda volver a ingresar la razón en el tema. Responsablemente a la familia de Pablo. En el sistema universitario te permite formarte como profesional, entonces es como lo mejor de los dos mundos, como decía el compañero, ¿no? Tratas de jugar al mayor nivel posible, si no llegas al profesionalismo, no es que no importa, probablemente tú en tu sueño frustrado, bueno, lo lamentarás, te hubiese gustado, pero nadie te va a quitar lo bailado, lo intentaste, y eres contador, eres administrador. Y cuando se te pasa el despecho, volteas y tienes un título de Claro, arquitecto. tienes un título. En Estados Unidos hablas otro idioma, hiciste conexiones, tienes un título universitario afuera, sí, tu familia puede apoyarte, pero yo creo que para la formación integral del hombre o del ciudadano como tal, ese sistema tiene una función mucho más profunda que la deportiva, porque el día de mañana incluso la vida útil de un atleta profesional es hasta los 30 y tantos 35, años, en el mejor de los casos. 35, la mitad de tu vida. Es el mejor de los casos. ¿Y luego qué? Que no es un tema nuevo lo que estamos hablando. No. Bueno, mente sana en cuerpo sano. Eso es lo que se busca y eso es lo que transmites ahí. ¿Qué pasa? Muchos de estos jugadores terminan, lo que estamos hablando, terminan su etapa como deportista profesional o deportista de élite. ¿Y qué hacen después? Muchos de ellos ni siquiera están preparados para ser entrenadores de la misma, del mismo deporte que practicaron. Y mucho menos gerentes. Y mucho menos gerentes. O proponerse metas. Muchos no se visualizan como nada más. Sí, claro. Entonces tenemos que permitirle a los jóvenes que visualicen una gama más amplia de oportunidades, claro, orientarlos a que vean otras cosas. En el béisbol pasa mucho eso. Cuando no logran firmar, que ustedes sabrán, firma menos del 5% de los posibles atletas con organizaciones de grandes ligas. Luego están además en una edad crítica, no solo porque son adolescentes, porque sacrificaron su bachillerato y su formación solo por el béisbol, y luego no tienen más nada que hacer. Y diciéndolo elegante, es muy propenso entonces al ocio, a descarrilarse, a tomar malas decisiones y a que su vida profesional o humana o en función de los valores que su familia ha intentado inculcarle se pierda. Entonces yo creo que es importante lo que tú estás diciendo. ¿Te costó esa transición cuando dejaste de ser atleta profesional? No, yo tuve la fortuna de que 4 años antes de graduarme me captó a la mayor industria del país para que trabajara con ellos. Entonces me captan principalmente como figura pública y por mis estudios también para dirigir el deporte dentro de esa industria. Entonces me lanzo ahí de cabeza y comienzo a hacer eso. La mitad del año y la otra mitad juego baloncesto cuando comienza la liga. Okay. Eso lo hice durante 4 años hasta que el nivel de responsabilidad fue tan grande que tuve que dejar el baloncesto por un tiempo. Y me he mantenido así. O sea, sí, he tenido mis golpes y tal, pero aunque sea he tenido una claridad con respecto a mi carrera y lo que he querido hacer, he podido llegar a casi todo lo que me he planteado en algún momento, quizás no monetariamente. No, pero, por favor, pero ¿por qué? Pero vocacionalmente sí, que a veces es lo que más llena. ¿Por qué la modestia? ¿Por qué la modestia? Todos sabemos que eres un acaudalado, Pablo. No, y pura bullaba para arriba. Tú dices que tampoco se puede confundir precio con valor, ¿no? No se puede confundir. Y de verdad que la trayectoria que
he podido hacer, yo estoy completamente conforme con ella. Me encantó todo lo que hice, todo lo que pude lograr en el baloncesto y fuera del baloncesto. Y ahora mismo, bueno, emprendiendo cosas nuevas como esta. Como pura bulla. Como anda conmigo. Qué belleza. Ojo, Pablo acaba de decir eso que no quiero que pase por debajo de la mesa. ¿Se siente conforme o cree que ha logrado hacer todo lo que te has propuesto? ¿Tienes algún objetivo, Darwin, pendiente en tu bucket list, como le dicen, de vida profesional, personal? Dios ¿Qué mío, te queda ¿qué por respuesta hacer? vendrá? Tú sabes que... No, cuasi filosófica. Tú sabes que... Podría decir que en los últimos 5 años de mi vida me he convencido de que dejo que la vida me sorprenda. En una oportunidad escuché a alguien hablando de psicología, hablando de corrientes de pensamiento. Ajá. Y decía que los que pensamos como yo, o en ese momento me identifiqué, era algo así como el pensamiento mágico. O sea, que pase lo que tenga que pasar, que sea lo que Dios quiera, la vida sabrá, literal. Pero eso es igual a Pero eso es anti-ansiedad. Literal. La ansiedad es la incapacidad También de controlar el futuro. Y si tú lo ves así, no vas a sufrir ansiedad. Hay una frase dentro del béisbol que dice que no me preocupo por lo que no puedo controlar. Listo. Ocúpate de lo que depende de ti. Sí, claro, tan simple como eso. Me preparo con propósito, todos los días estudio baloncesto, porque si no es que tengo que dirigirlo o tengo que asistir a alguien, entonces es que estoy frente a un micrófono en un medio de comunicación haciéndolo y trato de hacerlo de la manera más responsable posible. Si yo defiendo el hecho de que la gente vaya a la universidad y se prepare, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con esto lo digo, yo no soy el mejor ejemplo, yo no soy profesional universitario. Yo hice un par de semestres en el Colegio Universitario de los Teques Cecilia Costa, entrenamiento, mención baloncesto. De ahí me fui a jugar Liga Superior Centro Occidental y no volví al aula. Pero cuando, por gracias a Humberto Acosta, mi hermano, que le mando un gran abrazo cuento, y le debo todo. Gracias a Humberto Acosta y el metro. Sí, sin lugar a dudas. El metro de Caracas. ¿Hubo retraso ese día? Porque irónicamente de repente agradeces el retraso. Lo que pasa es que desde Caricuao a Los Cortijos es un rato. Un rato largo. Es un rato, pero gracias a eso decidí en su momento prepararme lo mejor que pudiera para hacer lo que hago. Y nada, creo que hasta ahora he cumplido con creces con lo que me he planteado en ese sentido. Pues, ¿no? Bueno. Para que la idea no quede suelta, conociste a Humberto Acosta en ese viaje entre Caricuao y Los Cortijos, y en esa conversación de baloncesto después surgió la oportunidad de que ingresara a los medios de comunicación. Sí, pasa. El tipo es modesto, el tipo también es modesto. Este es el mejor comentarista de baloncesto del país, probablemente del continente también, para mí. Es mi hermano y tal, pero eso no te lo digo porque seas mi hermano, sino porque de verdad que pero está bien, es normal. Lo veo. Tengo la fortuna de trabajar con él. Pero nada, el destino. Sábado iba a trabajar, yo trabajaba en una compañía cablera acá en Caracas, y me encontré con Humberto, que somos vecinos en Caricuao, en el metro. Nos saludamos y soltó una pregunta de baloncesto que ahora mismo ni siquiera recuerdo cuál era, y fue 1 hora y cuarto aproximadamente, incluida la transferencia, hasta que nos bajamos de Los Cortijos. Él iba directamente a dictar un taller seminario deportivo en la Simón Bolívar, que de Bronner y Edgardo Bronner y Chapela. El transporte salía de allí de Los Cortijos y yo justamente me bajaba allí para ir hasta el trabajo. Pensé que era que iba al Nacional, por ejemplo. No, iba para allá, para la Simón Bolívar. Eso fue un sábado. Y recuerdo que 2 semanas después iba nuevamente yo al metro, pero como a las 1 de la tarde, algo así, y siento que me vienen gritando. Y cuando volteo era Humberto con bolsas de mercado. Y me dice, coño, me tienen una cuadra corriendo, necesitaba hablar contigo, no tengo tu número. Y yo, cuéntame, hermano, ¿qué pasó? Me dice que, Darwin, ¿tú no te atreverías a ser comentarista de baloncesto? Y yo, ¿y tú crees que yo puedo ser comentarista de baloncesto? Me dice que no es que creo, estoy totalmente convencido. Si me das la oportunidad, si me das luz verde, yo busco la manera en que entres en algún medio. Y yo, Humberto, si tú dices que estoy apto, lo que tú digas está bien. No significa que no le haya tomado en serio lo que me dijo, pero no me generé expectativas en el momento. Pero tú por tu cuenta te hacías la idea y no te había llegado la oportunidad. No te habías imaginado como comentarista. Mi primera esposa, porque yo de repente era un aficionado más y estaba en el televisor y alguien comentaba algo y yo decía, eso no es así. Eso es así, así, ya sabes. Me decía, pero es que tú deberías estar ahí. Yo, ¿qué voy a estar diciendo yo comentarista? Nada.
O sea, estos tipos se paran ahí y no saben lo que están diciendo. Probablemente nunca jugaron. Como dice un pana, no patearon ni la cuna. Y entonces están diciendo cosas allí. Más allá de abrir la computadora y tener internet. ¿Cómo es que le dicen los lectores de planilla? Sí, por ahí. Se puso profundo. Se puso profundo. Pero no, yo sé que es un término de uso común LDP. En el mundo de los comentaristas de cualquier disciplina. Sí. Hay que leerla, pero hay que interpretarla. Hay que interpretarla. El caletre. Una pregunta ahí. Ajá. Tú decías eso, bueno, debe ser fácil decir esa vaina al aire ahí, Ajá, hablar sobre baloncesto, pero cuando llegaste ahí. Se me hizo muy fácil, era como pez en el agua. No sí. Te mentiría si te digo que hubo alguna transición traumática. El manejo de cámaras, no era apabullante, las luces. El primer torneo fueron los Juegos Nacionales Juveniles Barquisimeto 2011, a finales de 2011. Pero lo hicimos desde cabina, en TVs. Desde estudio. Sí, porque fue aproximadamente un poco más de un año que Humberto tocaba puertas y le cerraban la puerta y le cerraban la ventana. Le decían que sí, después no le prestaban mayor atención. Y recuerdo que hubo un momento que me dijo, Darwin, ya esto se convirtió en algo personal. Si tú me dices que no sigo. Pero yo te pido el favor de que me dejes seguir porque yo creo, yo sé lo que estoy diciendo. Realmente te apadrinó en el buen sentido de la expresión. Sin lugar a expresión. duda, y siempre lo digo, sin lugar a duda. Se la jugó contigo. Sin lugar a duda, me dijo, Sí. o sea, ya es una cuestión de honor. O sea, yo estoy totalmente convencido de que tú puedes serlo. Y estos tipos que se dicen mis amigos, ahora me cierran la puerta. Esto tiene que pasar de alguna manera. Wow. Y me invitó en una cadena radial, tenía un programa que se llamaba Triple Play y Camiseta 10 con el maestro, con el profe Cristóbal Guerra. Con Cristóbal Guerra, claro. Una vez me entrevistó por teléfono, una vez me invitó a cabina y él grabó ese programa. Y un día me dice, Darwin, coincidí con un buen amigo que es el jefe de deportes en TVs y le mandé con el mensajero del Nacional, le mandé un CD donde está el programa. Quiero que lo escuche para ver si te invita. Y total que eso quedó allí, pasaron como 2 o 3 meses y se dieron los Juegos Nacionales Juveniles de Barquisimeto 2011. Y me llamaron un día en la noche, brother, puedes estar aquí a las 9 de la mañana para que comente la semifinal. El día antes. Sí. Y yo, listo. Yo estoy allá. Hubo problemas de transmisión, me fui a trabajar y me dijeron, estás aquí a las 4, a las 3:30 estaba de vuelta. Transmití la semifinal femenina, semifinales masculinas y después transmití la final. O sea, tu semifinal femenina fue tu primera transmisión analizando, comentando. Sí. ¿Cómo te fue? Con ¿Te César acuerdas? Díaz. Bien. Qué bueno. ¿Qué tipazo Humberto Acosta? Sin lugar a dudas. Por Dios, me Ojo, muero y todavía lo le que debo. estás contando no es poca cosa, porque que un talento de su magnitud tenga la humildad de abrirle camino sin Humberto, complejos a un las generaciones tipazo. de relevo, es el deber ser, es lo que hace falta, pero no todo el mundo Sí, hay necesariamente gente lo que es hace. egoísta con Y el ojo, y conocimiento. en con ese un tipo mundo de tan cosas. competitivo, Con la notoriedad. más egoísta que competitivo, pues yo creo que es más egoísta que competitivo. Sí, claro. Eso tiene mucho valor. Claro, e inclusive yo recuerdo que él me escuchaba en una transmisión y me llamaba y él estaba más emocionado él que yo. A mí no me gusta escucharme. O sea, era un tío tuyo. Sí, sin lugar a duda. Puede ser un padre. Un padre también. Puede ser un padre porque lo hizo con total desprendimiento. O sea, fue él quien dijo, epa, tú eres el tipo y yo, si tú lo dices, ¿qué puedo decir al contrario? Y de allá para acá, bueno, todo lo que ha pasado. ¿Les gusta la dirección hacia donde está yendo el baloncesto? Y nos corrigen, por favor, sobre la marcha si damos algún término equivocado, pero obviamente uno que consume la NBA como apasionado de los deportes en general, a pesar de que no sea la disciplina que uno trata con especialidad, sabe que ahora, por ejemplo, hay más vértigo, hay menos juego defensivo, los marcadores son más altos. Stephen Curry cambió de cierta manera el universo NBA desde el punto de vista estratégico, desde la pizarra. Volvieron los triples, el tiro de media distancia pareciera que está cuasi moribundo. ¿Cómo lo ven tú desde la perspectiva La preparación de física. atleta y tú como analista? Bueno, fíjate, a mí me encanta hacia dónde va el juego. El juego simplemente está evolucionando, pero cuando hablamos del juego voy a hablar del juego FIBA. Ok. El juego FIBA como tal, porque la NBA sí es grandioso, todo chévere, muchos puntos, pero no es un juego para mí que demuestra la realidad de una batalla, de una confrontación, porque el nivel de reglas impuestas no te permite a ti hacer todos los planteamientos que tú quieras en defensa para poder parar o dirimir el ataque de tu oponente. Bueno, en el juego FIBA es distinto. Hasta que llega a playoff. Bueno, pero Tú ya sabes va. que la NBA es ya playoff. La NBA es postemporada. Pero Ya sí he va, escuchado eso también pero de que ya el va, universo FIBA en cuanto a esencia del juego, el de NBA no tiene nada que ver. No, para nada. Siempre es más rico.
Siempre es más rico, pero yo se lo digo a la gente. Agarra el campeón de la Euroliga y agarra el campeón de la NBA y es una serie de 5 juegos y me dice quién gana. ¿Bajo qué reglas? Las que tú quieras. ¿Pero quién gana? Va a ganar el equipo de la NBA. Por una cuestión de talento, rapidez ejecutoria y atleticismo. Y eso no se puede borrar. Eso no se puede borrar. No estoy completamente de acuerdo. O sea, tu visión es un poco más romántica. ¿Cómo lo ves, Pablo? Mi visión es más romántica, sí. ¿Por qué? Porque cuando ponen... a Básquet Total. ¿Ustedes le ponen música de fondo a esto? Pudiésemos. Luces de Bohemia para Lisa, de Manuel... No sé. Richard Kleiderman, algo... Cuando ponen la confrontación un poco más real, más ruda, más áspera, cambia todo. Cuando los tipos se deciden... Dice que el contexto puede cambiar todo. El contexto cambia todo. El contexto cambia todo y para allí también están los Juegos Olímpicos, que sí, que gana la NBA cuando llega su núcleo de estrellas, pero cuando tú ves un equipo como el Real Madrid de baloncesto y lo pones a jugar contra un equipo X de la NBA, bajo reglas FIBA, vamos a ver si va a ser tan fácil. Pero entonces hagamos una cosa. Pasen a que el equipo FIBA juegue bajo las reglas de NBA. También, pero ¿cuál el contexto lo va a determinar todo. Pero ¿cuál es la por versión más talento, real? atleticismo y ejecutoria tiene que estar por encima. ¿Cuál es la versión más real? ¿Cuál es la versión más real? Vamos en pura bulla. No, en pura bulla. Me encanta porque nuestro... En pura bulla no debaten tanto. Porque ya vamos a hablar, no, escucha, ya vamos a hablar de eso. Tolerarnos. Pero Pablo, para que profundices en lo que dices y para quienes no sabemos, vamos a llamarlo también en primera persona. No, ustedes sí saben, pero con la humildad que amerita, que no es nuestra fuente el baloncesto. A nivel de reglamento, ¿cuál es, o sea, en detalle particular, cuál es la principal diferencia de FIBA, por ejemplo? La defensa. Las reglas defensivas. ¿Es más permisivo FIBA? Muchísimo más permisivo y además que te permite plantearte en una zona simplemente, mira, me voy a meter dentro como el catenacho, me voy a meter allá atrás en el fútbol y no me voy a salir de ahí. Bueno, pero allá a Italia no le decían el antifútbol en su momento por eso. Claro. Bueno, pero por eso hay el problema de flopping en la NBA. El juego real te permite plantear lo que tú quieras para defender, para poder contrarrestar el ataque de tu enemigo. En la NBA no. En la NBA tú tienes que estar... Hay un corsé. Hay un corsé, claro, exactamente, que tienes que estar amarrado a tu jugador. 48 minutos, son 8 minutos más. Claro. Lo que vende el highlight. El tiempo no tanto, pero sí, lo que vende es eso. Protegen al atacante. Al atacante. Arbitralmente existe ese favoritismo. Ese criterio favorecedor a las estrellas. Claro, porque crees que Luka Doncic salió de psicólogo después del Mundial. O sea, lo que hizo fue reclamar. Sí, porque sí lo noté, lo recuerdo. La NBA lo protege mucho más. Y ahora, ¿y el flopping es un problema ahora? Lo exageran, es como el otro extremo. Para mí siempre ha existido, es parte de la teatricalidad del juego. Podríamos... Coño, no sé, tendríamos que hacer un segmento, algo, si decimos de algo jordanesco, tendríamos que decir algo neymarístico. Sí. Ok, claro, para que se entienda. Eso, literal, ahora mismo existe. Y es justamente algún vicio creado por la protección que tiene la estrella actualmente. Hay gente que defiende que le gusta más la NBA de los 90. La NBA de los 90 era violencia. Me da la razón. Es cierto, pero es que al final yo creo que, al igual que tú, es un apasionado de esta disciplina inevitablemente van a caer en lo romántico. Claro. Bueno, hay gente que dice que de repente que con estos nuevos, o sea, con el tema de las reglas actuales de la NBA, Jordan hubiese hecho mucho más puntos de los que convirtió en su momento. Pero el romanticismo te lleva incluso a cegarte. ¿Sabes? Cuando uno se enamora y dice que el amor... Sí, todo idealiza. Entonces hay gente que dice que Jordan aquí hubiese hecho 60, pero niega que LeBron hubiese podido jugar en ese momento. No, bueno, son atemporales. Son jugadores únicos, son elegidos. Bueno, no, pero ya va. Para mí LeBron hubiese podido jugar en cualquiera de las épocas porque es un linebacker. Porque es integral. Al baloncesto y tenía el físico para poder contrarrestar a un animal. Los tipos como LeBron eran los Charles Oakley, que eran los que le caían a piñas a todos los jugadores. Bueno, él es un Charles Oakley con talento. Con talento. No, lo que sí es, y más atleticismo. Lo que sí es indiscutible es que los jugadores, yo no puedo hacer con mi tamaño lo que hacen los tipos hoy en día. Yo no sé jugar así. Los tipos de un tipo como Kevin Durant, que es más alto que yo, cómo bota el balón, cómo lanza, cómo se genera el tiro. O lo que puede hacer Jokic, por ejemplo. Claro. Pero lo que pasa es que Jokic es ¿cómo te digo? Es inteligencia. Sí, es cerebro para hacer cualquier cosa. Bueno, pero es que el biotipo es inteligencia aplicada al juego. No, pero es que del jugador prototipo de baloncesto. Es el ChatGPT del baloncesto. Sí, es un cheat code. Pero, ¿por qué te lo digo? Hace rato dijiste algo muy cierto. Curry cambió el juego y cambió el juego hacia arriba,
ni siquiera hacia los lados, o sea, es hacia la media cancha. Se genera mucho más espacio porque es un tipo que puede anotar de 9 metros con consistencia. Ajá. Entonces, a raíz de él empezó a hacerlo Lillard, su hermano Seth, el mismo CJ McCollum. Hay muchos jugadores que pueden atacar desde esa distancia y te abren Trae muchísimo Young espacio. El mismo Trey. Pero lo de Jokic, que es... Yo lo hablaba el otro día con Hernán. Si existió Riquelme, puede existir Jokic. Claro. Si existió el pibe Valderrama, puede existir Jokic. Sí. Porque eran tipos que nunca fueron los más atléticos, nunca fueron los que más se mataron en la cancha, pero aquí arriba habían ejecutado Resolvían todo. 2 jugadas de antes lo que todo el mundo estaba haciendo en el momento. Pero en este baloncesto, tal vez es exagerado lo que yo estoy diciendo, está muriendo de cierta manera el pivo del centro, la pintura. Yo creo que Jokic lo acaba de Jokic traer de lo- vuelta. Y Wembanyama también, supongo. Lo pone sobre la mesa. No, pero Wemby lo tiran hacia afuera, lo están protegiendo. Como de power forward, de Sí, 4. sí, Él es un 4 power abierto. forward, pero creo que tiene más movilidad a veces como un 3. Como un 3. Pero O lo sea, de... estamos hablando de un El freak, jugador como le dicen en universal. Estados Sí, Unidos. no. El jugador universal. Es un el alien. all-around. Es un alien. Hacia allá va el juego. Es un alien. No es Y- un mito, todo lo que se ha generado en torno a él. Ustedes que No. saben de esto. No, Más allá me que tenga parece que justo. demostrar. No. Porque el tema de los adjetivos volvemos otra vez. O sea, Ya va, pana. para lo bueno y para lo malo, a veces nos vamos a los extremos. Sí, O sea, los superlativos Piensa, infinitos. mira. Yo mido 2 sí. metros 8. Wembanyama mide 2 metros 24, ¿no? 21, 22. Qué barbaridad. Yo no puedo hacer, ni en mi vida, ni en mis sueños, puedo hacer las cosas que hace ese carajo. Claro. Entonces, las cosas que hace ese tipo las hace un chamo, un Rafael Guevara, para ponerlo en el contexto base. acá de Venezuela. Entonces, ponga a Rafael Guevara con 2 metros 24, con la misma movilidad, el mismo tiro. Es un fenómeno. claro. Un No unicornio. existe, no Ojo, existe. y no es solamente Wembanyama. Porque Canadá tiene un centro que estuvo en el Mundial, que recuérdame el apellido, Idai. Idi. Sí, pero él es más un pivo. Es más lento. A la antigua. Es más lento. Está Chad Holmgren, que su primer año en la NBA lo pasó lesionado. Él este año corre por Rookie of the Year, Sí, ¿cierto? también. Que es La un carrera es entre ellos similar. dos. Es más, ellos se enfrentaron en la final del Mundial U19 y Holmgren termina dentro de la medalla de oro de Estados Unidos por encima de Francia contra Wembanyama. Y Holmgren queda como el MVP. Sí, y Holmgren MVP. Entonces Ajá. la gente está muy obnubilada con lo de Él es Wembanyama. el del Thunder, el que Sí, se sí, lesionó. sí. Un muchacho que tú le ves el biotipo y para quien no sabe, jamás tiene pinta de jugador de baloncesto. no, Un muchacho hasta un white boy, como le Sí, dicen parece, ellos, ¿no? parece un rockero. Tal Parece un cual. rockero. Le pone una Cantante chaqueta de de una cuero y banda una pop. batería y no pasa nada. Sí. Lo metes en Kiss y pasa. Ese equipo es una brutalidad, ¿viste? Claro que sí. Oklahoma este año, y nadie habla de Oklahoma. Lou Dort, Shea Gilgeous Alexander, Sí. Holmgren. O sea, tiene un equipazo, viejo. Tiene un equipazo. Pero lo que te quiero decir es que Wembanyama no es el único ejemplo. No es el único ejemplo. Bobo. O sea, todo el mundo está yendo hacia tipos que, como le dicen el Avatar, por la película. Sí, Son tipos así. sí. Pero Una entonces es como particularidad cíclico. física. Fue una etapa y ahora vamos a volver otra vez. O sea, y que Es que vale simplemente madre la a partir de evolución. ahora. Acuérdate que todos nosotros, todos los que crecimos en los 90, por lo menos, crecimos viendo a Michael Jordan y queríamos hacer las cosas que hacía Jordan. Todos, sin importar cuán grande fueras o cuán pequeño. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando un mayor número de muchachos comienzan a tratar de imitar, de emular a esos jugadores y que tienen 2 metros y tanto? El juego comienza a evolucionar, los jugadores grandes comienzan a tirar de afuera, comienzan a poner la pelota en el suelo y ya tuvimos el primer caso es Kevin Durant. Después de Kevin Durant, bueno, primero a los que no recuerdan, Sharif Abdul-Rahim. Claro, Sharif Abdul-Rahim, claro. con Era Detroit. ese tipo. Después viene Antoine Walker. Después de ahí vamos subiendo y encontramos, sí, Lo ves más alto, más atlético, mejor manejo de pelota. Y eso es hacia donde va el partido. Y jugar hacia más dónde va el lejos juego. del aro les garantiza el hecho de poder tener 2-3 años más De carrera. vida útil en su carrera. Claro, Claro, por eso tú porque dices que tiene están menos protegiendo impacto. a Wembanyama mientras adquiere la capacidad física al nivel si de lo pones NBA. allá abajo a estar llevando palos de Lo ahorita, queman. nadie te garantiza. ¿No? Entonces Popovich en ese sentido es realmente muy inteligente. Y Kristaps Porzingis, que yo creo que va a tener la mejor temporada de su carrera Con Boston. respecto a efectividad ahorita con Boston. Tú como que Boston eres de los Celtics, ¿no? Porque dijiste Boston y te pusiste... Sí, No, sí, no, sí. me gusta el Era un baloncesto. celta. Bueno, sabes que cuando yo era más chamo, crecí viendo a Allen Iverson y me gusta mucho Allen Iverson. Y los Philadelphia Pero te gustaba 76ers. Filadelfia, ¿Te claro. gustaba ver a Sí, Filadelfia? por estar Allen Iverson allí. Pero al final, como no es el deporte que más sigo, me gusta cuando hay un gran atleta con el que me siento identificado. Es decir, si Kobe también era campeón por esos años,
yo no le prestaba mucha atención a la rivalidad de Filadelfia y los Lakers. Bien que ganara Kobe, no había rollo. Pero ahorita lo de Boston va a ser serio, porque le llegó a él y le llegó hoy, que yo creo que es la pieza pivotal dentro de lo que va a ser el entramado de lo que necesitaba Tatum y Jaylen Brown alrededor. Era un tipo como Jrue Holiday, que es un animal defensivo, uno de los jugadores más inteligentes del juego. ¿Hay algún nombre en la NBA para los que desconocemos, como nosotros, que ustedes consideren que no tiene suficiente foco, que es como un gallo tapado si hablamos aquí en criollo? Es decir, si debería ser estrella y no lo es y no se entiende el por qué. O no es considerado como tal. Ajá, o no recibe la atención mediática que debería recibir, desde su punto de vista. Jaylen Brown es uno. Pero es que Jaylen Brown, lo que pasa es que tengo un equipo prime. Él está en Boston también, ¿no? Sí, pero él es considerado probablemente el jugador más inteligente en líneas generales que tiene la NBA. Wow. No nos referimos solamente al juego. Hablan así de Draymond Green, me parece también, ¿no? Sí, pero lo de Brown es más intelectual. Ok. Es un tipo realmente comprometido primero con su causa, con lo que cree. ¿Él viene del Ivy League? ¿No? Él fue a Cal Berkeley. Cal Berkeley. Ajá. Pero es un tipo realmente inteligente y que la manera en la cual se expresa, la manera en la cual aborda otros temas, te llama la atención porque no es como Aristides. Lo que pasa es que ahí tiene a Jason Tatum, que sí se lleva todos los focos. Claro. Imagen Jordan y todo lo demás. Sí. Mira, ¿cómo hacen en la charla de parrilla para resolver la pregunta Jordan o LeBron? Yo lo resuelvo con una frase muy simple. El mejor de la historia es Michael Jordan, pero el jugador más completo que ha tenido el juego es LeBron James. Show me the rings, baby. Show me the rings. Bueno, 6-4, ¿no? 6-4. Bueno, pero entonces están de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que Jordan además tiene un punto a su favor, imposible de emular o de volver a replicar, y lo hablamos hace rato con David Stern, que él fue la cara de la universalización del baloncesto y de la NBA. Sí, de la global. Y eso solo puede pasar una vez en la historia. Pero porque ya se globalizó y la cara de eso fue Michael Jordan. Sí, lo que pasa, cuando... No le estoy quitando los méritos del talento. ¿En qué año draftean a Gravy? A Gravy, no sé, 2008, por ahí, sí. El primer drafteado ese año fue John Wall. Ajá, de los Washington Wizards. El base, sí. El mejor base de la nación en su año senior fue Gravy Vázquez. Bob Cousy. Y con todo y eso fue el número 28 en el draft, 27, 28, por allá arriba, fue el final de primera ronda. Y el primero era John Wall. ¿Por qué? Es que la NBA como negocio necesita mantener una estrella que le ofrezca el atleticismo, el espectáculo, el highlight, que mantiene el negocio. Y nacional también, dices tú. Sí. O sea, el pasaporte pesa en el baloncesto. Ojo, pero en ese sentido también se han trascendido fronteras por lo que estamos hablando. O sea, ahorita la NBA, ¿quiénes la regulan? Los europeos. Claro, te iba a decir, los mejores hoy, la mayoría son internacionales. Claro, pero ellos siempre necesitan a alguien que esté a cargo del negocio. Que sea la cara que van a producto, pues. Es Hollywood. Claro. Tienes que poner el niño bonito de la película. Bueno, la cultura norteamericana vive de eso. Sí. Esa es la cultura. Pero el negocio rueda o no rueda de esa manera. Sí, rueda. Les rueda y les rueda de una manera genial. Fenomenal. Son realmente Fíjate, brutales hoy en día, para hacerlo. el último contrato televisivo, estamos hablando de una animalada, de unos que creo que eran 15.000 millones. Y todos los años dicen que el All-Star Weekend no lo ve nadie, que las finales son el peor registro en Cher. Bueno, el Juego de las Estrellas a mí me aburre. O sea, yo no lo veo. Los dos últimos Juegos de las Estrellas me han aburrido muchísimo. Yo no recuerdo hace cuántos años yo no veo un Juego de las Estrellas de la NBA. De repente veo las competiciones y probablemente las vea grabadas por ahí en YouTube. Vamos a ver qué tal les va con el In-Season Tournament este año. Que eso es algo novedoso. Que es como un relámpago, ¿no? Claro, no es un torneo relámpago. Como la Copa del Rey. Okay. En el básquet también se hace. Sí, en el ACB. En casi todos los torneos europeos se hace ese torneo a mitad de temporada. Y la NBA justamente lo está implementando este año por primera vez, también por el gran influx de jugadores que han tenido de extranjeros. Y eso, vamos a ver qué le añade a la NBA. Eso es otro negocio más, otro entramado más. ¿Existe el riesgo de que se apunte tanto hacia el espectáculo o se siga avanzando hacia allá, que se desvirtúe la esencia del juego? O sea, ¿la NBA en algún momento a mediano plazo correría ese riesgo? ¿O ellos sabrán poner el freno de mano? Cuando pongan la canasta de 4 puntos, de repente podemos empezarlo a pensar. A ver, que cambien radicalmente las normas. Bueno, en MLB está pasando, pero porque la población, la edad promedio del consumidor de béisbol es longevo
y se están dando cuenta que no hay una Estaba generación de bajando los relevo niveles de audiencia. que siga yendo al estadio. No hay chamos que les Mira, guste ir al estadio. Claro. Te lo voy a poner así. Tiene que hacerlo más dinámico. La NBA justamente está tratando de encauzar a toda la población que juega baloncesto a que continúen siendo fanáticos del baloncesto. Bueno, de por sí Entonces están abarcando... la frase es Basketball Without Borders. Ajá. Pero lo que estoy hablando es en las categorías formativas. Todo el planteamiento que tiene la NBA ahorita es justamente abarcar la mayor cantidad de fanáticos o de practicantes del baloncesto en categorías menores para que luego, más adelante, se conviertan todos en consumidores también. El baloncesto en este momento domina la cultura pop mundial a través de la música hip hop, Sí. a través de la cultura afroamericana. Eso es lo que está permeando a nivel mundial. Bueno, Entonces, hoy vi un haciendo una salvedad. A mí me gusta mucho la música venezolana. Reinaldo Armas es uno de mis ídolos. Y hoy vi un videoclip de Reinaldo Armas con unas Air Force One, ¿oíste? sí, Te lo juro. Me persigné. Yo dije, Padre Santo, se las dio. de aquí en adelante. Vaga la cuña, se las dio JR Petare. Es más, Supongo. el tema se llama, bueno, el tema se llama Mamándole gallo al tiempo. Y el tipo parece como todo un señor y de repente pasa una puerta y aparece vestido todo mayamero con unas Air Force One. Y yo dije, wow. Eso hay que verlo. Hay que verlo. Ya sé para no comprarme una camisa esa, Bella. Oye, gracias por el heads up. No vale.